Cuando una congregación está viva, pues tenemos una vida social, tenemos una agenda de actividades, servicios, estudios, devocionales, reuniones. Algunos días festejamos la vida, como ayer que festejábamos el cumpleaños de Ashley López, 15 añitos de vida, y por eso digo, festejábamos la vida. Otros días tenemos en agenda funerales. Quiero decir que tenemos una agenda con celebraciones de vida y también con celebraciones de muerte. Y alguien dirá, oye, pues la muerte no se celebra. Por supuesto que sí, porque celebración significa una conmemoración o festejo, pero también significa realización de un acto social solemne y formal. Y de esto no escapamos en los funerales. Así es que en la vida de una congregación como esta, algunos vivimos y otros morimos físicamente. No escapamos a esto. Hace unos días, algunos de nosotros nacimos a una nueva vida espiritual y festejamos la vida. Algunas veces nos nace un niño y festejamos la vida. Otras veces hay algunos entre nosotros, aunque no nos gustaría hablar de eso, pero hay algunos que mueren espiritualmente cuando se alejan de Dios. Y otros mueren físicamente, como la muerte de la madrecita de nuestra hermana María Elena. Cuando llega la muerte, esta nos golpea. Mira esta congregación. Hace unos meses la muerte de nuestra niña Evelyn, y luego ya más recientemente de nuestra hermana Soledad, nuestra hermana Chole. De esto no hace mucho. Pero eso es lo que digo, que la vida y la muerte están presentes en la vida congregacional. ¿Y qué es la vida, hermanos? ¿Y qué es la muerte? Pues para responder a esta pregunta, permítanme leerles en el libro de los Hebreos, capítulo 2, el versículo 14 en adelante, cuando dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, sigue diciendo el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos la idea, ¿no? Se menciona en este versículo 3 veces la muerte y luego una vez la vida. Y primeramente está hablando de todos nosotros, los humanos, los hijos, dice ahí, los hijos que participamos de carne y sangre, los que venimos a nacer en esta vida y venimos a ocupar un cuerpo de carne y sangre. Esto es lo que hace referencia, ¿no?, a la vida física. Pero luego habla de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él también participó de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo parte de la deidad, teniendo su asiento en la eternidad, vino a nacer entre nosotros, a participar de carne y sangre. Y con varios propósitos, por supuesto, pero aquí habla de uno solo. Dice, para destruir, y es enfático, para destruir, y es muy claro, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte,
esto es al diablo. El diablo que tenía, y note usted, tenía tiempo pasado, tenía el imperio de la muerte. Y viene nuestro Señor Jesucristo, el Logos se hace carne según el Evangelio de Juan. El unigénito de Dios viene para, por medio de morir y resucitar, vencer al enemigo principal del hombre, al diablo, a Satanás. Y es Satanás el que cae estrepitosamente. Ese ángel caído que usa todo lo que está a su alcance para seguir haciendo que el hombre se pierda espiritualmente y por consiguiente muera. Porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Y el hombre pecador, pecando, el hombre que peca, muere espiritualmente, y así viven muchos. Diría yo, los más de los hombres, los más de las mujeres, viven muertos espiritualmente. Fíjese cómo lo digo, viven muertos espiritualmente. Por eso Jesús lo refirió en alguna ocasión: dejad los muertos que entierren a sus muertos. Dejad los muertos espirituales que entierren a sus muertos físicos. Porque también se llega a eso, ¿no? Al momento de, no solo de morir espiritualmente, sino de morir físicamente. Pero gracias a Dios que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, viene y hace su obra. Viene y participa de carne y sangre. Quiere decir que nace igual que todos los hombres en esta tierra. Nace de una mujer. Y son muy significativas las palabras del Señor cuando dice, ya en el libro de Mateo, porque este es un sermón temático, en Mateo capítulo 16, y les dijo, versículo 15, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Está interrogando a sus discípulos. Respondió Simón Pedro, porque dicen que era el más aventado, el más dinámico, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo lo evalúa. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, y esta es la parte que nos interesa en nuestro estudio, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El idioma original es muy significativo. En el último versículo dice, y yo también te digo que tú eres Petros. Y luego sigue la lectura. Yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Petros significa piedra pequeña. Del tamaño, si usted quiere, de esas piedras que se encuentra uno en el camino, que las patea uno para un lado del camino para que no estorben. Piedras pequeñas como esas piedras que usamos para edificar bardas, edificar casas. De hecho, la iglesia es edificada por Cristo Jesús, y Él usa Petros, usa piedras vivas, cada uno de nosotros, como piedras vivas, dice la Escritura. Pero roca, hermanos, desde el Antiguo Testamento es muy significativa. ¿Por qué? Roca significa el Dios único, el Dios verdadero. Desde el Antiguo Testamento la roca siempre es Dios. Y nosotros los hombres somos Petros, piedras pequeñas que conformamos otra vez la edificación de la iglesia como piedras vivas. Pero nuestro tema hoy, hermanos, es poner atención en esas palabras de Jesús. Mi iglesia, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no podrán permanecer cerradas
a la iglesia. Hades, hermanos, es otra palabra que significa muerte. O sea que físicamente, porque somos nacidos de carne y sangre, físicamente morimos. Físicamente todos morimos. Pero la muerte, porque somos la iglesia que Cristo edificó, la muerte no puede mantener sus puertas cerradas. No prevalecen contra su iglesia. De tal manera que, por mandato de Cristo Jesús, las puertas del Hades tienen que ser abiertas. Al mandato del Señor, el Señor de vida, para que la iglesia salga de esa muerte hacia la resurrección. Y de esta manera, según leemos, esa es la parte, ¿no?, de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Es la parte de la victoria de Cristo venciendo al diablo y quitándolo del medio, venciendo a Satanás, quitando a aquel que tenía el imperio de la muerte, venciendo a aquel que tenía el poder sobre el hombre, y el poder era la muerte. Satanás queda vencido y la muerte no prevalece contra la iglesia, tanto que cuando la Biblia se refiere a un cristiano que ha muerto físicamente, el Nuevo Testamento dice que duerme. Y cuando alguien duerme, pues lo que sigue después de dormir, pues es despertar. Esa es la idea, llegar a despertar a la vida eterna. Pues bien, esto es lo que hace Cristo. Y cuando Satanás es vencido, dice la Escritura que tanto Satanás como sus ángeles son echados a la tierra. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, para que no les quede lugar a dudas. ¿De quién está hablando? Serpiente antigua, dragón, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y sabemos que sus ángeles son numerosos en gran manera, como si la tercera parte de las estrellas hubiesen caído junto con el diablo, junto con Satanás. Y por eso, ay de los hombres, ay de los moradores de la tierra, porque este Satanás ha descendido y con gran furia. ¿Por qué? Porque sus días están contados. Es todo un general, hermanos, un gran general, el diablo. Y tiene un gran ejército como la tercera parte de las estrellas, y la Escritura nos habla del carácter de este nuestro enemigo. Dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la forma en que la Santa Escritura nos simboliza al enemigo. Y déjame decirte una gran verdad: el diablo, como león rugiente, de los muchos ni se preocupa, porque ellos solitos van a sus fauces, caen en sus dientes, caen en sus garras, porque el hombre por inclinación y sin conocer a Dios es susceptible al pecado. Entonces, ¿para qué se preocupa el diablo? Y si el pecado engendra muerte, pues automáticamente los hombres mueren. Y esa es la encomienda, según vemos, de Satanás. De los muchos ni se preocupa. De los que realmente se preocupa Satanás es de la iglesia de Cristo. A los que realmente les pone atención somos aquellos que conformamos la iglesia del Señor. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo le hace Satanás para devorar cristianos? Es una pregunta muy interesante, muy significativa. Y si vemos la obra de Satanás desde el principio, su primera aparición
Y esto lo podemos leer en el libro de Génesis, cuando se presenta delante de Eva. Fíjate tú lo que hace. No se presenta delante de Adán y Eva, no, divide. Se busca el momento de que estén aparte, que estén divididos, y se presenta solamente delante de la mujer. Y le propone que podría llegar a ser igual que Dios. La historia ya la sabemos, no es necesario volverla a repetir. Muchas veces la hemos leído, muchas veces la hemos predicado, muchas veces la hemos ya entendido. Es un tema del cual no tenemos ninguna duda. Pero, ¿qué está haciendo Satanás aparte de hacer pecar a la mujer? Esa es otra buena pregunta. Porque si vemos los factores desde el principio, Dios creó al hombre y creó a la mujer a imagen de Él, nos creó. Y del polvo formó al hombre y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Nota, de una unidad. Y Adán lo entendió, hueso de mis huesos, unidad, carne de mi carne, unidad. Pero lo que viene a hacer Satanás para que la mujer caiga es causar una división entre lo que le ha dicho Dios y lo que el diablo le propone. Argumentos, palabras. Y la mujer cede, la mujer cae. Pero todavía tiene eso de que necesita ser parte de la unidad. Pues cae de la gracia del Señor por decir una palabra y va inmediatamente con su marido y le da del fruto y él come. Y aquí cabe mencionar ese refrán, y es lo que está haciendo Satanás: divide y vencerás. Esta frase algunos la atribuyen a un emperador romano. Otros dicen que el famoso Maquiavelo fue el que la pronunció por primera vez. La idea, hermanos, ni es del emperador ni es de Maquiavelo. La idea es de Satanás. Bien, hermanos, desde el principio. Es lo que Satanás hace con Eva, es precisamente eso: dividir, apartar su confianza de su Creador, dejar a un lado esa concordia entre Dios y los humanos. Y Satanás lo logra, divide la unidad y la mujer cae en pecado. Y porque cae en pecado, la muerte entra. Dice la Escritura, ¿no?, que así como la muerte entró por un hombre, se lo atribuyen a Adán, la vida entra también por uno, que es Cristo Jesús. Divide y vencerás. Tiene mucho sentido. Por ejemplo, si lo vemos nosotros en una aplicación militar, cuando dos ejércitos se enfrentan, el ejército verde, el ejército azul. Los dos ejércitos son grandes, pero uno de esos ejércitos, el verde, está mejor preparado, con todo lo necesario para salir victorioso sobre el azul. Y el general de uniforme azul inmediatamente llama a sus oficiales y sobre una gran mesa ponen los mapas donde están situados los ejércitos y comienzan a ver qué pueden hacer, cómo pueden planificar para vencer a ese gran ejército que viene encima. Regimientos, batallones, codo a codo, un gran ejército que viene marchando en contra de este otro ejército. Y dice el general y dicen sus oficiales azules: ¿qué tal si dirigimos todos nuestros cañones hacia un punto en especial, un punto estratégico en el ejército que viene? Y comenzamos, ¿no?, con nuestras baterías a cañonear esa parte pequeña del ejército verde. Le damos una buena andada de artillería y al mismo tiempo enviamos nuestros
bombarderos por aire, los aviones bombarderos, y dejamos caer por allí varias bombas sin misericordia. No, los cañones cañoneando, los bomberos tirando bombas. Y de esta manera aniquilamos esa pequeña parte del ejército y logramos hacer una brecha. Ese es el punto. Hacer una brecha. Y luego si mandamos nuestros tanques, nuestra artillería, nuestro ejército, lo mandamos sobre esa pequeña fracción que se quedó aparte. ¿Sí? Porque hicimos una división. Dividimos el gran ejército, no totalmente, sino en una pequeña parte, en una pequeña orilla, en un lado se quedaron una cantidad pequeña desprotegida. Pues qué tal si ya cuando logremos eso, volvemos a hacer lo mismo. Baterías contra esa parte del ejército, nuestros cañones, nuestros bombarderos, mandamos nuestros aviones cazas para que los ametrallen sin ninguna misericordia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar exactamente lo que estamos pensando. Esa parte del ejército va a desaparecer. ¿Ven la idea? Divide y vencerás. Dividir de esta manera el grueso del ejército, dividirlo en dos fracciones, una muy grande y una muy pequeña, y pegarle macizo a la pequeña. Dividirlos, cortar suministros y de esta manera que caiga toda nuestra fuerza sobre una pequeña parte que queda dividida. Automáticamente la vamos a destruir. La idea del gran Napoleón, gran estratega de la guerra, hacía añicos a sus ejércitos, a los ejércitos contrarios, porque tenía una agudeza, una inteligencia militar bárbara. No es el único, hay otros grandes generales que también hicieron lo mismo. Pero esa es la idea, ¿no? De divide y vencerás. Lo podemos ver cuando Babilonia cayó sobre el pueblo de Dios. Los venció e inmediatamente comenzó a dividirlos. Agarró a unos una primera deportación. Noten ustedes, comenzó a dividirlos. Una primera deportación. Luego de los que quedaron, una segunda deportación. De los que quedaron, una tercera deportación. Y al final de cuentas solamente quedaron ahí los que, déjame ponerlo entre comillas, los que no servían para mucho. Y luego trajo de otros pueblos que también había subyugado y los puso también en esa tierra, de tal manera que comenzaron a mezclarse las familias. Aquellos hombres paganos se casaron con las hijas de los judíos que habían quedado acá, y un judío se casó con una pagana, y de esta manera se formó, hermanos, un pueblo híbrido, los samaritanos. Cuando digo pueblo híbrido no es porque no pudiesen tener hijos, los tenían, pero híbridos porque ya no producían hijos de Dios, pueblo de Dios. Es lo mismo que Satanás hace, hermanos, en nuestros tiempos. Imagínate si todo el cristianismo estuviese unido, pero no está, estamos desunidos. Es la obra de Satanás. Él vuelve a aplicar exactamente la misma estrategia, de tal manera que se puede ver un cristianismo, entre comillas, dividido en varias fracciones. Ahí están los bautistas, los católicos, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová. No, esos ni siquiera son cristianos, pero bueno, ahí los ponemos también en el paquete. Vemos un cristianismo fraccionado. ¿Para qué? Para destruirlo. Sin la fuerza que pudiese tener el cristianismo si estuviésemos todos juntos. ¿Y en qué conlleva la división? Pues que siempre estamos peleados los unos con los otros, doctrinalmente. Estos no creen como yo, estos tampoco, estos están mal, estos están peor, estos están torcidos. El único derecho soy yo. Pero Satanás no se preocupa de los perdidos.
se preocupa de la iglesia de Cristo. Y si lo vemos a nivel iglesia de Cristo, también está fraccionada, por lo menos en dos partes grandes. Dos grandes grupos. Y estamos divididos por doctrinas. La más famosa división que existe en la iglesia de Cristo es los liberales en un lado y los antis en el otro. Así les llaman. Liberales en un lado, que muchas veces, hermanos, más que liberales son libertinos. Donde para ganar adeptos crean estrategias que caen en libertinaje, innovaciones. Quitan el púlpito de enfrente de la gente, porque el púlpito, hermanos, representa una gran cosa, representa la palabra de Dios. Representa, hermanos, la verdad de Dios, donde los hombres hablamos la verdad de Dios. Bueno, a los libertinos quitan el púlpito y hacen de esto de enfrente, hacen un escenario. Y mandan poner lucecitas de colores y lucecitas y reflectores, de tal manera que esto se convierte en un escenario que se cambia conforme a la fiesta que se esté celebrando en el mundo. Que si es Navidad, un árbol de Navidad, un Santo Claus bonachón, un nacimiento, esferitas, luces de colores, y luego les predicamos el nacimiento del Señor. Y si es Halloween, pues oigan usted, ponemos por acá una bruja con un sombrero puntiagudo, con una nariz larga, y acá ponemos unos duendes, y acá Drácula, y acá, usted mencione, claro que sí. Y muchos dulces para que los niños vengan. Vamos a las calles, vamos a invitar a los vecinos para que los niños vengan a comer dulces. Y de esta manera los evangelizamos. ¿No es cierto? No es cierto. Si los atraes con cosas mundanas, vas a tener que seguirles alimentando con cosas mundanas para poderlos conservar. Eso no es evangelismo. No es evangelismo, es proselitismo, mejor dicho. Iglesias progresistas, busca el término, es interesante. Entre la iglesia de Cristo de habla inglesa, entre los libertinos de la habla inglesa, la adoración se divide en dos partes. La primera adoración y luego la segunda adoración. No es la adoración de la mañana y la adoración de la tarde, no. En la mañana, por decir algo, la adoración de las 9 y la adoración de las 11. La adoración de las 9, venga y adoremos todos juntos y vamos a cantar al Señor a capela. Lleno de viejos, canosos. Y luego la adoración de las 11, toda la juventud. Porque vamos a cantar a Dios con instrumentos musicales. Esa es la idea, ¿no? La adoración a las 9 con puros viejitos, con saco y corbata. Y la adoración de las 11 con puros jovencitos, con shorts, pantalones cortos y zapatos tenis. ¿Cantamos a capela o cantamos con música instrumental? Usted escoja, aquí le damos de todo. Lo importante es que el show tiene que continuar. Esos son los libertinos, los liberales. Por el otro lado, los antis los legalistas de la iglesia. Los que se alejan completamente del amor y la misericordia de Dios para crear congregaciones, una iglesia, una división en la iglesia muy dura, muy fría, muy calculadora, muy legalista, muy amargosa. Ambas, fíjese lo que voy a decir, ambas son iglesias híbridas que crecen en tamaño, pero no porque estén engendrando hijos de Dios. Es simplemente el mundo dando vuelta
En el legalismo, en los antes, está ahí la famosa palabra del Señor, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La cambian, ellos la cambian. Sí la mencionan, pero no es cierto, porque lo que están diciendo ellos es, y conocerán mi verdad, y nunca serán libres. Es Satanás, hermanos, creando división. ¿Por qué? Es la estrategia de Satanás. Divide y vencerás. Pero esa práctica de hacer división, de dividir el grupo, pues es la acción de dividir y vencer. ¿Y quién es el que está siendo vencido? ¿Quién es el que está siendo vencido? ¿Quién es el que está siendo victorioso? ¿Victorioso? ¿La iglesia? No. No es Cristo el que está venciendo con esta práctica. Es la acción de nuestro gran enemigo bajo la idea, bajo el esquema que divide y vencerás. Y es lo mismo que está haciendo desde el principio, es lo mismo que hizo con Eva, esa base de argumentos. Es el daño que se causa cuando dos, por lo menos, se juntan para hablar. Ahora con la tecnología es más fácil, ¿no? Pues por teléfono. Hermano, te estoy llamando porque ya viste lo que está sucediendo en Montana. Ya no es la congregación de antes, hermano. No, que va. Ya nos quitaron las butacas. Ya nos pusieron bancas y yo no estoy nada contento. Y ese es un simple ejemplo. Los argumentos son más drásticos que eso. Hermano, ¿qué te parece, hermano, si vamos a quitar mejor el púlpito porque está muy grande y ocupa mucho lugar? Vamos a hacer mejor un escenario. Vamos a quitar también la clase, hermano, porque en vez de ser clases edificativas, ahí se están agarrados del chongo. Que aquel dijo que yo, y que aquel dijo que no, y que aquel dijo que azul, y que aquel dijo que blanco. Perdón. Que aquel dijo que azul y este dice que verde. Los ejércitos contrarios. Vamos a restringir, hermano, la reunión para que no haya esos problemas, pero sin tomar en cuenta de que es bíblico. Es necesario que estas cosas pasen para que se manifiesten los que son de Dios. Pero ese es el punto, y ese es Satanás. Ven, hermano, vamos a hacer política, vamos a echar conflicto, vamos a causar división. Y la idea, y luego, esa es la idea, ¿no? Pero es la serie de argumentos para convencer al otro, y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro. Y se repite, ¿no? Lo que pasó allá en Corinto. Y unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cristo. ¿Acaso, dice la Escritura, está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está hecho pedazos? ¿Acaso Cristo no es suficiente Salvador? ¿Acaso el sacrificio de Cristo no es suficiente? ¿Su sangre no es suficiente? ¿Que tenemos que hacerlo pedazos para que funcione la cosa? No, pero el diablo sí quiere que así suceda. Ese es el punto. El que divide es el diablo. Divide y vencerás. Pero el que está venciendo no eres tú, ni está venciendo el que está al otro lado del teléfono. El que está venciendo es el diablo. Fíjate, dice que el diablo cayó y venía arrastrando como la tercera parte de las estrellas de ángeles que fueron detrás de él. ¿Sabes lo que significa ángel? Ángel significa mensajero. Y cuando nosotros le entramos a esto, hermano, de querer dividir una congregación, estamos haciendo la obra de demonios. Estamos haciendo la obra de los ángeles de Satanás, estamos haciendo la obra del diablo. ¿Sabes lo que significa diablo? ¿Te doy un ejemplo? Claro.
Primera Timoteo capítulo 3 versículo 11. Mujeres, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este es un buen ejemplo para entender lo que significa diablo. Porque la palabra ahí, calumniadoras, viene del griego diabolos, de donde viene nuestra palabra diablo. ¿Y sabes qué significa? Amante de los chismes maliciosos, calumniador. Eso es lo que significa. Esta es la naturaleza, hermanos, del diablo. Esta es la naturaleza, hermanos, de Satanás. Es la naturaleza de los ángeles del diablo, es la naturaleza también de los demonios, es la naturaleza también de los hijos del diablo. En cierta ocasión Jesús dijo, ¿no?, a los judíos, por lo que estaban tratando, dijo, vosotros sois hijos del diablo. Era el pueblo de Dios, pero estaban dejando de ser pueblo de Dios, de tal manera que son descubiertos por Cristo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Amantes de chismes maliciosos y calumniadores. Esto es en serio, y es grave, porque todo esto termina en muerte. El diablo, siendo vencido por Cristo Jesús, al que tenía el imperio de la muerte y es vencido por Cristo Jesús, los hombres que no entendemos la verdad de Dios, le volvemos a dar el imperio a él para que siga matando hombres y matando mujeres. ¿Cómo se pierde, hermanos? ¿Cómo se divide una congregación? ¿Cómo se pierde la unidad en una congregación? Pues aquí, así, aplicando el famoso divide y vencerás, pero de parte de Satanás. Tomando en cuenta de que somos hombres y mujeres, seres pensantes, con esas dos partes en nosotros, intelectuales y sentimentales. Y luego Satanás comienza su obra enviando sus ángeles o enviando a algún hermano, alguna hermana descarriada, que más que hijo de Dios, sea hijo o hija del diablo. Y comience por el lado de argumentos, ¿no?, la parte mental. Ahí están los argumentos. Y si los argumentos son bien hechos, podemos afectar también el sentimiento. Ya cuando el argumento está allí y el sentimiento ya también le entró, olvídate. Porque cuando los sentimientos son golpeados, cuando el hombre o la mujer se siente, el problema se agudiza. Porque ya no solamente es el argumento, sino que es el argumento vestido de sentimiento. Y ahí se pueden desprender grandes amarguras, frialdades, odios, separación, división. Y cuando el cuerpo del Señor es dividido, somos susceptibles, hermanos, a muerte. Se puede matar una congregación de esta manera. Y ahí es donde el diablo nos lleva a delantera. Cuando el diablo ya ha hecho su obra, porque esto, hermanos, es como estopa. La mente es como estopa y el sentimiento es como gasolina. Y viene Satanás y sopla, inflama con fuego del infierno. Y hasta aquí yo pregunto, ¿amas tu iglesia? ¿Amas tu congregación? ¿Amas lo que Cristo te confió? Pues cuídala,
protégela, defiéndela, pon cada cosa en su lugar, cada argumento ponlo en el lugar correcto, cada sentimiento dale su lugar correcto, cada hermano restablécelo en su lugar, cada hermana vuélvela a poner en el lugar que le corresponde en la congregación, en la iglesia, porque todos somos importantes, hermanos, en la congregación. Y si divide vencerás, hermanos, es una gran verdad. La unidad hace la fuerza, es una verdad mucho más grande. Ama tu iglesia, ama tu congregación, porque le costó la sangre a tu Señor y Salvador. No la mates, porque la muerte no es de Cristo, mas la muerte es del diablo, y la muerte es de sus ángeles, y la muerte últimamente es de los hijos del diablo. Hermanos, Satanás ya está vencido, el diablo ya está vencido, Cristo lo venció. Y nosotros en esta casa, nosotros en esta congregación, unidos en la verdad, venceremos también. Pero es necesario eso, que haya, hermanos, palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente, que la entendamos y que la amemos. Y que amemos por ende el cuerpo de Cristo, porque es de Él es su Salvador. Y a nosotros, más que dividirlo, nos compete conservarlo en unidad. Algunas veces tendremos que arrepentirnos de palabras que hemos dicho, o de argumentos que hemos soltado, o de ideas que hemos compartido. Pero qué bueno, porque estamos en el modo de arrepentimiento. Y si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Y si el Señor nos perdona, nos restablece en su cuerpo. Y si estamos en su cuerpo, hermanos, qué maravilla de congregación, qué dulzura entre hermanos. Cuán delicioso es que los hermanos convivan en fraternidad. Entonces estaremos muy orgullosos de ser verdaderamente la iglesia de Cristo.